tenemos el actual y vigente reglamento de concentraciones empresariales. Solamente para tener un entendimiento de la convergencia normativa que existe a nivel global sobre la legislación de competencia, es importante notar que la evolución de la legislación de competencia está dirigido a brindar mayor seguridad jurídica, porque las operaciones de concentración superan las fronteras, ¿no? Son cross-border. Entonces, de esa forma es importante también mantener un equilibrio o por lo menos un entendimiento normativo que se denomina convergencia normativa, y el esfuerzo de las autoridades de competencia, las organizaciones internacionales, la International Competition Network, que es la red de agencias de competencia a nivel mundial, para poder, a través de la colaboración y cooperación, destacar los aspectos más importantes y brindar instrumentos jurídicos, pero que tengan certidumbre jurídica a fin de poder establecer metodologías de evaluación coordinadas en lo posible. Bien, en América Latina tenemos del año 1959, que es la primera ley de la ley de competencia de Colombia, que destaca el control de concentraciones. Sin embargo, no se va a introducir directamente. ¿Por qué? Porque una ley no podría estar, digamos, la ley que se introduce por primera vez en el año de 1959 en Colombia, supone que tendría que haber un cambio constitucional. En otras palabras, si vamos a entrar a detalle en cada uno de los países que me ha tocado evaluar a nivel de América Latina en la investigación, es que cada uno de ellos ha atravesado momentos de reforma económica, reforma constitucional en algunos casos, y necesariamente una evolución legislativa para poder dotar de instrumentos que puedan apoyar el desarrollo y crecimiento económico de un país. Bien, siguiente, por favor. Bien, esta es una tabla que muestra la evolución de la política de legislación de competencia en América Latina hasta la actualidad. Estamos hablando, perdón, anterior, está bien, la anterior, ya. Siguiente. De 1920 hasta la actualidad en política, en legislación de competencia. Hemos hablado de 1959 en Colombia, pero eso es legislación digamos, en materia de control de concentraciones. Sin embargo, en materia de política de competencia vamos a encontrar que la primera norma es de 1923. Y hay que señalar que la política o la legislación de competencia aborda materia de restricciones, es decir, es una ley que discurre en la vía negativa, ¿no es cierto? Es decir, prohibiciones, restricciones. De manera tal que las primeras señales de disposiciones legislativas en el continente se dieron a través de códigos penales. Sin embargo, por favor, ¿me mantienen la tabla si es posible? La anterior, por favor. ¿La anterior? Ya, ahí está bien, gracias. Entonces vemos que hay una serie de cambios importantes. Si ustedes ven, el cuadro se llena más a partir de la década de 1990 en adelante. Eso tiene una explicación concreta, y todos los que nos encontramos aquí, y hemos pasado también por estudios y sabemos qué ha sucedido en América Latina, son las reformas económicas. Entonces, la evolución propiamente se da a partir de la década de 1990 en adelante, y la evolución y modificación de las mismas ya en este milenio. Siguiente, por favor. El control de concentraciones empresariales en América Latina. Partimos de la década de 1900, de los finales de los décadas 50 hasta la actualidad. ¿Cuáles son los países que todavía se encuentran al borde de la regulación de control de concentraciones? Tenemos a Bolivia y a Guatemala. El Perú es un caso particular porque el Perú se mantiene en el control de concentraciones sectorial, no tiene alcance general. Bien, entonces podemos mostrarlos acá, y actualmente ¿me permite el cuadro, por favor? Ya, muchas gracias. Actualmente se encuentran en evaluación a nivel de América Latina, Argentina y Perú en materia de política y legislación de competencia. Argentina también está evaluando su política y legislación de competencia. Chile ha hecho una modificación el año pasado, y es así que cada una de ellas está tratando de poder entender los cambios que está atravesando la economía nacional y los intereses del Estado para poder introducir modificaciones legislativas a sus propios marcos jurídicos. Siguiente, por favor. Bien. Este cuadro también resume en una sola diapositiva la evolución metodológica del control. Cuando hablamos de la evolución metodológica, estamos hablando de la concreta aplicación del control de concentraciones que va a tener a su cargo el INDECOPI. Esto significa que tenemos
un cambio sustantivo en lo que fue el test de la dominancia hacia el actual método, que es el test de la significativa restricción o impedimento de la competencia efectiva en el mercado. Hemos trascendido ya de lo que significaba la condena del crecimiento externo corporativo, es decir, el test de la dominancia, de simplemente tener poder de dominio, y esto ya era parte de una situación de no autorización o autorización con condiciones, sino más bien de poder evaluar las operaciones de concentración, sí, por supuesto, con el índice de concentración Herfindahl-Hirschman, que siempre va a estar presente en la evaluación, pero además el valor de las eficiencias, ¿no? Que es un componente altamente sofisticado que va a tener lugar en un task force de economistas que tendría que tener el INDECOPI en su momento para poder evaluar las restricciones frente a las eficiencias que se podrían generar y, por lo tanto, habrían restricciones, es decir, operaciones que podrían restringir, pero dado las eficiencias que se generen de carácter productivo o dinámico, innovativo, podrían dar lugar a una autorización. Bien. Este es el aspecto metodológico, digamos, súper resumido, es una diapositiva para poder explicarles de lo que significaría en su momento el test aplicable a estas operaciones. Siguiente, por favor. Y para ir finalizando ya el aspecto de esta breve exposición que quisiera destacar, si bien es cierto, hay una serie de acuerdos comerciales que hemos suscrito o que ha suscrito el Perú con otros países, con otras economías. Uno de los aspectos más importantes para destacar a nivel legislativo es el acuerdo comercial con la Unión Europea. Es un acuerdo que se estableció, que entró en vigencia el 1 de marzo del 2013, es decir, estamos hablando de prácticamente ya 4 años, en 1 de marzo estaríamos hablando de 4 años de vigencia, sobre el capítulo de competencia. Siguiente, por favor. El artículo 259 señala en el artículo 259, numeral 2, el literal C, sobre los aspectos que tendría que tener en cuenta el Perú al momento de poder ya decidir, evaluar la introducción de un control de concentraciones en el Perú. Esto se firmó, entró en vigencia, repito, el 1 de marzo del 2013. Son objetivos que las partes acuerdan alcanzar. Destacar si es una obligación internacional, si esto origina una responsabilidad internacional, eso se puede evaluar, pero lo importante es que hay una expectativa de acuerdo a lo que significa el texto y de lo que ha sido el espíritu del convenio, del tratado, de poder ir enriqueciendo y tratando de aportar en la evolución legislativa de las políticas de competencia en esta parte del mundo. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea fue en principio un tratado que se quería establecer bloque a bloque, y aquí se encuentran, por supuesto, el ministro de de Comercio Exterior, sobre lo que significó las negociaciones en aquel momento. Fue muy difícil y finalmente quedamos Colombia y Perú. Bolivia se retiró, bueno, en su caso también Venezuela, pero ya Venezuela por otros aspectos de índole de comunidad andina. Y finalmente establecemos que los acuerdos comerciales importarían, sí, no dejarlos de lado y tenerlos en cuenta al momento de poder evaluar la introducción de un control de concentraciones. Como bien ustedes pueden entenderlo, las partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente acuerdo en la medida que dichas prácticas puedan afectar el comercio y la inversión. Y se señala como parte de ellos, en un literal, las operaciones de concentración. Siguiente, por favor. Bien. Los aportes que se hicieron, en realidad hubieron mucha discusión y un enriquecido debate en la primera sesión de trabajo que tuvo lugar el 5 de diciembre del año pasado, en la cual tuve también el grato honor de poder participar junto con otros distinguidos colegas, abogados y economistas, para poder entender qué sucede o qué sucedería, cuál sería el aporte realmente al control de concentraciones, qué impactos tendría el control de concentraciones en el Perú. Y de ello hubo un acuerdo, digamos, unánime de que sí era importante y necesario regular las operaciones de concentración. Sin embargo, hay que utilizar también una evaluación adecuada de lo que significan los intereses del Estado y, sobre todo, entender que estamos también frente a ciertos compromisos internacionales, que no solamente es un nivel, son los acuerdos comerciales, pero también con nuestra incorporación a organizaciones internacionales en los cuales se estima, no estamos hablando de obligaciones, pero sí se estima, y eso son sugerencias, recomendaciones, lineamientos para poder
incorporarlos a nuestra política y legislación de competencia específicamente y en la política económica en general del país. Como ustedes ven, siempre el caso del control de concentraciones va a ser un tema ciertamente controvertido, altamente sofisticado es ese instrumento. Se puede, y se ha entendido también en el debate del 5 de diciembre, que se puede cometer errores en la evaluación de la operación de concentración, pero son errores que pueden cometerse en cualquier tipo digamos, de evaluación, y para ello tendrán que establecerse lineamientos, guías y sobre todo un adecuado diseño del control de concentraciones que requerirá el esfuerzo de colaboración y asesoría de organizaciones internacionales como la UNCTAD, el Banco Mundial, y de asesores especializados para su adecuado diseño. Indecopi también manifestó su interés de colaborar precisamente en el diseño cuando se tome la decisión de regular este control de concentraciones. Y como decimos, manifestábamos al principio de la exposición, el control de concentraciones es un instrumento complementario al control de conductas, no lo sustituye, y finalmente esta regulación tendría así un verdadero impacto no solamente en la economía, digamos, en la economía nacional, tener un impacto también hacia afuera, hacia dar un mensaje claro sobre la seguridad jurídica de las inversiones en el país. Muchísimas gracias por su atención. Señor Gaglufe, de Indecopi, por favor. Señor congresista del Castillo, señores congresistas Noceda, Pacori, del Águila, señores ministros, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación a esta segunda sesión de la mesa de trabajo vinculada con regulación de control de fusiones. La idea que tenemos como Indecopi es trasladar nuestra posición técnica sobre este debate y partimos de una premisa totalmente válida, ¿no? Es que el Indecopi, como podrán ver, parte de dos premisas. La primera premisa es que Indecopi quiere dejar sobre la mesa cuáles son los pros y los contras vinculados con una normativa de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que son los legisladores los que finalmente van a tomar una decisión sobre este tema y necesitan todos los elementos de juicio necesarios para ello. La segunda premisa es que el Indecopi parte del hecho de que si eventualmente se aprueba una legislación de control de fusiones, hay una serie de aspectos mínimos o de garantías mínimas que se requerirían para poder implementarlo en el Perú. Siguiente, por favor. Partiendo de esa premisa, bueno, la doctora Zúñiga ya lo ha expuesto al detalle, no vamos a ahondar en temas académicos o de contexto legal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las posiciones a favor y en contra en esta discusión sobre si se debe implementar o no un control de fusiones? Son muchísimos los argumentos, pero quizás los más importantes son, siguiente, por favor, en primer lugar, el tema, la discusión ex ante, ex post. ¿Qué ocurre en la práctica? Un grupo o un sector académico está en contra del control de fusiones porque consideran de que basta con los casos de control de conductas en la modalidad de abuso de posición dominante para que de una u otra manera los grandes grupos empresariales o los grandes monopolios o oligopolios puedan ser eventualmente sancionados si es que abusan de esa posición. Eso parte de una premisa básica contemplada en la normativa peruana. Los monopolios como tales o los oligopolios no están prohibidos. Lo que está prohibido es el abuso que se puede ejercer respecto a esas posiciones dominantes o monopólicas, como advierte el 61 de la Constitución. La contraparte establece que se debería contar con un control de fusiones ex ante. ¿Para qué? Para evitar que se generen estas posiciones dominantes, oligopólicas o monopólicas, porque parten de la premisa que una posición de concentración tiene incentivos perversos para abusar de la posición. Entonces, como pueden ver, esa es la primera discusión, ex ante, ex post, que es la más común. Segunda posición a favor y en contra, ¿no? Quienes están a favor del control de fusiones parten de la premisa de que existen una serie de barreras de expansión o de entrada, que pueden ser legales, artificiales, etcétera, que deben ser removidas a través de este tipo de control previo. Por el contrario, quienes están en contra de este tipo de normativas consideran de que los mercados al margen de las barreras están en capacidad de lo que se denomina teoría de contestabilidad. Es decir, en la capacidad de, a pesar de las barreras, el mercado se puede disciplinar a sí mismo en la práctica.
Tercera línea de argumentos a favor y en contra, ¿no? Quienes están a favor del control de fusiones, lo que consideran es que existen justificaciones económicas que deberían hacer posible la implementación de este sistema en el Perú, es decir, que sería necesario. Quienes están en contra parten de la premisa de que se trata simplemente de una tendencia mundial, pero que no refleja necesariamente la realidad local. Ese es el típico argumento vinculado con lo que se denominan los campeones nacionales. Es decir, la necesidad que existe en determinados países que todavía no tienen un gran desarrollo económico para que sus propios grupos empresariales tengan la opción todavía de crecer vía concentraciones, vía fusiones y llegar a ser campeones nacionales que estén en capacidad de enfrentar a transnacionales o empresas extranjeras. Son las visiones a favor y en contra sobre ese punto. Cuarta línea argumentativa que se discute en la práctica. Quienes están a favor de estas políticas consideran que se alcanza como resultado final beneficios para la sociedad que exceden los costos. Es decir, que el balance final de contar con un control de fusiones es positivo. Quienes están en contra consideran que el balance final podría ser negativo, porque genera una serie de obstaculizaciones a la libre iniciativa privada, a la libertad empresarial y paralelamente también costos al Estado vinculados con el control. Un tema interesante es que cuando se va a la estadística a nivel comparado, se llega a la conclusión que estadísticamente, en casi todos los países donde existe un control previo de fusiones, el nivel de denegatorias ronda entre el 1 y 3% estadístico. Y bajo esa estadística de 1 al 3% de rango de denegatorias, quienes están en contra de la legislación consideran que no sería necesario legislar por un 3% de tope. Por último, la quinta línea argumentativa parte de la premisa de que en el Perú sí se podría implementar este control previo porque ya contamos con una experiencia práctica vinculada en el sector eléctrico, donde se cuenta, como advertía la doctora Zúñiga, con una norma de control de fusiones en el sector eléctrico. Quienes están en contra o son más escépticos de ese punto consideran de que en realidad, si bien hay un control de fusiones en un sector, lo cierto es que la implementación de una norma de esta naturaleza sería transversal a todos los sectores económicos y por lo tanto eso generaría costos vinculados con una curva de aprendizaje prolongada para entender todos los mercados y un costo adicional para el Estado, como vamos a ver más adelante en la posición del Indecopi. Cumplimos simplemente de manera técnica, neutral, con advertir posiciones a favor y en contra. Hay muchas otras, ciertamente, pero es bueno que los legisladores tengan al menos en cuenta estas 5 que son las más conocidas. Siguiente, por favor. Señores, si finalmente se implementa un sistema de control de fusiones en el Perú, hay que tener en cuenta 3 variables básicas en el diseño: eficiencia, celeridad, razonabilidad. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿cuál es el menú del diseño? Hay un elemento del menú que no está ahí, pero que es bueno resaltarlo antes de profundizar. Primer elemento que hay que tener en consideración desde el punto de vista técnico del Indecopi es que una norma de control de fusiones no debería partir de premisas de retroactividad en la práctica. Es decir, si se aprueba una norma de control de fusiones, esta norma no debería revisar retroactivamente las fusiones que ya se han realizado en el mercado. ¿Por qué? Por 2 motivos principales. El primero, porque podría ser considerada inconstitucional una iniciativa de esa naturaleza. 103 de la Constitución, no retroactividad normativa. El segundo es que afectaría la seguridad de las inversiones. ¿Por qué? Porque partiría de la premisa de una revisión de concentraciones empresariales ya realizadas, generando inestabilidad e inseguridad a inversionistas locales y externos. El otro elemento que hay que tener en cuenta si se aprueba un control de fusiones es que el procedimiento debería ser selectivo. Lo explicamos más adelante. Tercero, umbrales transparentes. Cuarto, procedimientos expeditivos. Y quinto, diseño institucional y, resalto, subrayado y en negritas y en mayúsculas, recursos adicionales para la autoridad de competencia. Siguiente, por favor. Procedimiento selectivo. ¿Cuál es el punto? Señores, se parte siempre de la premisa en un control de fusiones que como estamos utilizando dinero del Estado, recursos escasos, esos recursos se tienen que utilizar de la manera más eficiente. Se parte de la premisa, además, que el uso eficiente de recursos en materia de libre competencia por control de fusiones consiste principalmente en que se controle únicamente aquello que se parte de la premisa que va a tener un impacto general importante. Eso conlleva, a su vez, a que se deban establecer umbrales razonables.
Es decir, no cualquier operación de fusión o de concentración debería pasar por la autorización previa del Estado. Solo aquellas que tengan un impacto importante, compartida la doctora Zúñiga, impactos vinculados con alto poder de concentración, implementando índices de Hirschberg-Tindal, todos los índices considerados, pero todo aquello que tenga realmente impacto en la economía. Siguiente, por favor. Otro elemento, en umbrales transparentes. Como decíamos, no todo umbral sirve en la práctica. El ICN, como decía la doctora Zúñiga, ¿no?, que es un poco el gremio de agencias de competencia a nivel mundial, recomienda, por ejemplo, que se utilicen umbrales objetivos, es decir, umbrales cuantitativos o cuantificables y no, de preferencia, umbrales cualitativos. ¿Por qué? El tema es bien interesante. Se parte de la premisa que los umbrales deberían ser objetivos porque es la manera más simple para que los inversionistas puedan determinar si deben o no someterse a una autorización previa por parte del Estado. ¿Cuáles son las típicas variables que se utilizan para cuantificar umbrales objetivos? La primera, por ejemplo, nivel de ventas anuales. Si supera determinado X, entonces pasa autorización. Y la otra variable es activos totales que se generan como consecuencia de la concentración. Si esos activos superan determinado número X, también pasan autorización. Es lo más simple, lo más objetivo, lo más predecible. Por el contrario, los umbrales cualitativos parten de la premisa de análisis de market share en determinado sector o mercado. El análisis de market share es mucho más complejo, porque los market shares o las participaciones de mercado van a depender muchas veces de mercados geográficos, de mercados de productos, de mercados temporales incluso. Es decir, se puede sujetar a muchas teorías de determinación. Por lo tanto, en resumen, si se aprueba una norma de esta naturaleza, la recomendación son umbrales objetivos, cuantitativos y no los cualitativos. Siguiente, por favor.